Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Permíteme compartir contigo una reflexión que le he titulado El pecado de Esaú. Bueno, tú sabes que Dios escogió a Abraham, escogió a su descendencia, de la cual surge pues Jacob o Israel. Y su promesa de protección y bendición pues se han mantenido por los siglos, porque Dios ama a su pueblo y desea yo creo que Dios desea que su pueblo, Israel, se convierta a Cristo. Pero del mismo modo hay que comprender que Dios tiene planes y propósitos para aquellos a quienes Él escogió. Y si Dios te escogió a ti, pues también tiene planes importantes para tu vida. En el libro de Malaquías encontramos allí en el capítulo 1, verso 1, que dice: esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Bueno, el nombre Malaquías es un derivado del término hebreo malají, que significa mi mensajero. Y dado que un profeta es propiamente un mensajero de Dios, Malaquías puede interpretarse no solo como nombre de persona, sino también como título de aquel a quien Dios encomienda un ministerio profético. La aparición de este texto debió de tener lugar después que, a partir del año 516 a.C., se reanudaran regularmente las ceremonias del culto, ¿no? Que lo vemos ahí en el capítulo 1, verso 6 hasta el capítulo 2, versículo 9. En el templo de Jerusalén. Una vez concluida la reconstrucción, que lo vemos ahí en el capítulo 3, verso 10, es probable que Malaquías ejerciera sus funciones a finales del siglo VI o a comienzos del quinto antes de Cristo. Y durante un periodo intermedio entre la actividad de Ageo y Zacarías, estamos hablando de la segunda mitad del siglo VI antes de Cristo, y la de Esdras y de Nehemías, cerca de un siglo después. También puede pensarse que su predicación, la predicación de Malaquías, abrió el camino a las reformas realizadas por Nehemías, como lo vemos en su libro, ahí en Nehemías, especialmente el capítulo 13. Pero es interesante que el Señor dice, a través de Malaquías, el versículo 2 dice: el amor de Dios por su pueblo. Habla del amor de Dios por su pueblo, cuando dice: yo los he amado, dice el Señor. ¿Y quién nos ha amado? Pregunta, replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, yo amé a Jacob, dice el versículo 2. El Señor manifestó su amor por encima de Esaú, ¿no? A pesar de que era el hermano mayor. O sea, el Señor amó a Israel. Esaú es un nombre propio, masculino, en su variante en español, que procede de la palabra hebrea sea, que significa piel de cordero, o también significa velludo, y efectivamente Esaú era un tipo así velludo, ¿no? Pero el texto dice: aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto, dice el versículo 3. El aborrecimiento es muy probable que sea producto del desprecio que Esaú manifestó hacia las cosas espirituales, por ejemplo, su primogenitura, ¿no? Como lo vemos ahí en Génesis 25, 33, 34, cuando Esaú le dice a su hermano: véndeme entonces los derechos. Jacob le dice a Esaú: véndeme entonces los derechos bajo juramento. Y Esaú le juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Y Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas, y luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue, y de esta manera, dice la Biblia, menospreció su derecho de hijo mayor. La primogenitura era un derecho o privilegio que le correspondía al hijo mayor. Y de acuerdo con la ley hebrea, esto le permitía, por ejemplo, suceder al padre como jefe de familia, heredar una porción doble de los bienes de su progenitor. Además de mantener el patrimonio, se garantizaba con esta práctica la pureza de la religión. Es decir, que el primogénito no solo gozaba de ciertos privilegios frente a sus demás hermanos, sino que adquiría por esta posición obligaciones de ejercer la autoridad, de dirimir los conflictos familiares y de mantener la tradición y la pureza religiosa. Y
Volviendo nuevamente a Malaquías, ahí en el capítulo 1, verso 4, dice, Edom, dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Mira lo que Dios está diciendo con respecto a Edom. El pecado de Esaú, al despreciar su primogenitura, lamentablemente perjudicó a toda su prole. Con el paso del tiempo se ve el favor de Dios, se ve que el favor de Dios pues se vuelve hacia Israel. Y durante las guerras de los macabeos, por ejemplo, los edomitas fueron sometidos por los judíos y obligados a convertirse al judaísmo. Y a pesar de todo, los edomitas conservaron mucho de su antiguo odio a los judíos. Cuando el griego se convirtió en el lenguaje popular, a los edomitas se les llamó idumeos. Con el auge del imperio romano, un idumeo cuyo padre se había convertido al judaísmo fue nombrado rey de Judea. Ese idumeo se conoce en la historia como el rey Herodes el Grande, el tirano que ordenó una matanza en Belén con el objetivo de matar al niño Jesús, como está relatado en Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18. Y después de la muerte de Herodes, el pueblo idumeo lentamente desapareció de la historia. Dios había anunciado la destrucción de los edomitas en Ezequiel, diciendo allí en el Ezequiel 35:15, así como se alegraron cuando quedó devastada la herencia del pueblo de Israel, también yo me alegraré de ti. Tú, montaña de Seir, y todo el territorio de Edom quedarán desolados. Así sabrán que yo soy el Señor. Esto está en Ezequiel 35:15. Y a pesar de los constantes esfuerzos de Edom para gobernar sobre los judíos, la profecía de Dios a Rebeca se cumplió. El hijo mayor sirvió al menor, e Israel demostró ser más fuerte que Edom. Dice la Biblia en el verso 5 del capítulo 1 de Malaquías, ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. Dios escogió a su pueblo, al pueblo de Israel, porque lo ama y por las promesas a los patriarcas. Deuteronomio 7, 7 al 8 dice, el Señor se encariñó contigo, habla de Israel, y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Y déjame decirte que el plan de Dios para con su pueblo Israel se mantiene vigente y también el Señor quiere y tiene el propósito y va a lograr de que la nación de Israel se convierta a Cristo, que es el verdadero Mesías. Pablo dice ahí en Romanos 11, 25 al 28, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Estamos viviendo esa época en que la nación de Israel está endurecida actualmente. Y actualmente los que se están salvando mayormente son los gentiles. Pero Pablo dice, de esta manera todo Israel será salvo, como está escrito. El Redentor vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, dice, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Eso le dice Pablo a los romanos, que son gentiles. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. El Señor todavía tiene un propósito para con Israel. Edom quedó ya descartado. Los idumeos desaparecieron. Pero Dios todavía va a engrandecer a su pueblo. Y esa grandeza se va a dar cuando Israel se convierta a Cristo y lo haga de todo corazón. En el tiempo del anticristo, que es la última semana de la cual habla Daniel, la semana 70, ahí especialmente es donde se va a ver la acción de Dios con respecto al pueblo de Israel. ¿Dios dejó el pueblo de Israel? No, Dios todavía lo protege. Si todavía los árabes, los enemigos que están atacando a Israel actualmente, no pueden contra Israel, a pesar que es un pueblo pequeño, rodeado de países enemigos, es porque hay una protección divina sobre Israel.
porque Dios todavía tiene un propósito para con el pueblo de Israel. Y porque este pueblo tiene que entregarse a Cristo. Y así lo va a hacer Dios en los tiempos finales. Sí, el Señor elige, y a quien elige, Dios lo protege, lo guarda, lo conserva, y Dios lo usa también para sus fines y propósitos eternos. Si Dios te eligió a ti como hijo que eres de Él, Él tiene un plan para tu vida y no va a dejar de cumplirlo. Si tú, claro, se lo permites también. Si tú eres consciente de esto, entonces tú debes ponerte en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida, úsala para tus propósitos, para la gloria tuya. Y como le dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo espero que Dios cumpla su plan y propósito en tu vida, como lo está haciendo con Israel. Se glorifique a través de ti también. Dios te bendiga.